La luz en la sala de conferencias era despiadada, blanqueando cada rostro hasta que parecía tallado en vidrio. Mi padre comenzó la reunión, su voz tranquila cortando el aire como una reprimenda envuelta en autoridad. «Estás suspendida hasta que le pidas disculpas a tu hermana», dijo. El bolígrafo en la mano de alguien se detuvo a mitad del trazo. Mi hermana inclinó la cabeza, con ese gesto ensayado de falsa ofensa que apenas ocultaba el triunfo silencioso curvado en la comisura de su boca. Me quedé frente a la presentación congelada, presionando el control remoto una y otra vez solo para llenar el silencio. Nadie habló. Nadie intervino. Incluso el aire parecía temer moverse. No protesté ni defendí mi caso. Simplemente dije: «Está bien». Si mi padre hubiera comprendido lo que esa pequeña frase desencadenaría, quizá habría elegido el silencio. Crecí en un hogar donde el silencio se disfrazaba de armonía. Me tomó años reconocer que en realidad siempre había significado jerarquía. Mi hermana lo entendió mucho antes que yo. Cuando lloraba tras una discusión en la escuela, mi padre llegaba antes de que el maestro pudiera explicar lo ocurrido. Ella salía con nuevos útiles y una palmada en la cabeza. Yo me iba con mi viejo cartel y el recordatorio habitual de mantenerme razonable. Ser razonable se convirtió en mi tarea no escrita en la vida. Ni siquiera me di cuenta de que había aceptado el papel hasta mucho después. Aún recuerdo el día en que llegó mi carta de aceptación, un sobre grueso con mi nombre impreso en perfecta alineación. Lo sostuve con ambas manos, descalza sobre las baldosas de la cocina, sintiendo el pulso de un futuro que había ganado. Mi padre leyó solo la primera línea, asintió una vez y la colocó sobre una pila de facturas impagas como si fuera una nota de recado. Nunca abrió la segunda página. 10 minutos después, mi hermana apareció con un anillo de compromiso, y toda la casa estalló en risas, llamadas telefónicas y brindis con champán. Mi carta desapareció bajo una pila de servilletas antes de que terminara la noche. Esa fue la primera vez que entendí que, en nuestra familia, el logro valía menos que el espectáculo. Cuando mi madre murió, el desequilibrio que siempre había existido se solidificó en estructura. Ella había sido el borde suave de la familia, la silenciosa que notaba cuando tensaba los hombros o me quedaba dormida sobre el escritorio. Sin ella, la casa perdió su calidez y su única fuente de justicia tranquila. Mi hermana no cambió, simplemente dejó de tener resistencia. En la empresa familiar, la misma historia se repitió con una precisión más pulida y apuestas más altas. Construí el departamento de desarrollo desde una pequeña oficina con luces parpadeantes hasta un piso completo lleno de ingenieros que confiaban en mí. Conocía cada hito del proyecto, cada ciclo de lanzamiento, cada actualización del sistema. Nunca presumí de mi trabajo, no lo necesitaba. Mi hermana, sin embargo, era una actriz natural. Prometía milagros que no comprendía, cronogramas de 4 semanas para proyectos que requerían 12, presupuestos que olvidaban las pruebas o ignoraban el agotamiento del personal. Mi padre siempre la defendía. Ella entiende a los clientes, decía. Solo haz que funcione. Y así lo hacíamos, noches largas que sangraban hasta el amanecer, luz azul ardiendo en nuestros ojos, el cansancio borrando los bordes de nuestro enfoque. Me quedaba más tiempo que nadie, cubriendo huecos, reescribiendo cronogramas, absorbiendo culpas que ella arrojaba con su habitual sonrisa. Mi padre nunca preguntó cómo se hacía el trabajo. Solo repetía su mantra. Tu hermana maneja las relaciones, tú te encargas de todo lo demás. Ya no discutía. Documentaba todo, registros, riesgos, cronogramas, testigos silenciosos de una realidad que nadie quería leer. El último proyecto antes de mi suspensión me obligó a enfrentar lo que durante mucho tiempo me negué a admitir. Mi hermana había hecho otro compromiso imposible, uno que mi padre aprobó antes de que yo siquiera viera la propuesta. Cuando señalé que las cifras no cuadraban, me dio la misma mirada paciente y condescendiente que usaba cuando era niña y pedía justicia, esa mirada que decía, ajústese para encajar con nosotros. De pie en el pasillo después de esa reunión, la claridad me golpeó como aire frío. Había pasado toda una vida siendo razonable para personas que nunca planearon verme realmente. Ese día, por fin entendí mi verdadero lugar en esta familia,
y comencé a dejarla en silencio. El pasillo fuera de la sala de conferencias se sentía más frío de lo que debía. Los colegas se apartaban al pasar, no por respeto, sino por incomodidad, como si la cercanía pudiera arrastrarlos al colapso de una decisión que preferían ignorar. Nadie pronunció mi nombre. Nadie me miró a los ojos. Cuando llegué a mi piso, había un memorando pegado junto al ascensor, un nuevo esquema de proyecto, una jerarquía recién dibujada. El nombre de mi hermana estaba en negrita en la cima de la estructura que yo había construido desde cero. Mi cargo no aparecía. No era un accidente. Era una reescritura. Mi teléfono vibró. Un mensaje de uno de mis ingenieros. ¿Estás bien? Otro llegó después. ¿Seguimos tu plan? Y un tercero. Allá arriba están diciendo muchas cosas. Puse la pantalla boca abajo sobre el escritorio y la dejé vibrar hasta que se quedó en silencio. Momentos después, mi padre llamó. No preguntó cómo me sentía. Solo preguntó si entendía la óptica. Su tono tenía el mismo peso que cuando tenía 12 años y justificó darle a mi hermana el último pedazo de pastel. Mantén la paz, dijo. La familia es lo primero. Familia. La palabra sonaba hueca en su boca. Cuando terminó la llamada, mi hermana apareció en la puerta. Ni siquiera se molestó en tocar. Se apoyó en el marco con esa facilidad ensayada, cada centímetro de su postura declarando una autoridad que mi padre ya le había concedido. Aún puedes detener esto, dijo suavemente, su voz impregnada de esa amabilidad engañosa que usaba como perfume. Solo discúlpate. Se quitó una mota de pelusa de la manga, miró su reflejo en el borde negro de mi monitor y sonrió, esa pequeña y segura sonrisa de quien cree haber ganado. Observé su expresión, esa curva familiar que había visto desde la infancia, la que decía que nunca habría consecuencias. No respondí. Ni siquiera la miré a los ojos. Solo sentí que algo dentro de mí se movía, no furia ni tristeza, sino algo más firme, como un cerrojo que se cierra desde dentro. Ella se quedó, esperando una pelea que pudiera dramatizar. En cambio, tomé mi portafolio, cerré el portátil y me levanté de la silla. ¿Eso es todo?, preguntó, con un tono atrapado entre la incredulidad y la irritación. Asentí una vez, firme. Luego dije la única palabra que ella nunca anticipó. Está bien. Cerré la puerta detrás de mí, dejando que el pestillo encajara en su sitio. El sonido fue pequeño, casi cortés, pero marcó un límite que nunca antes había cruzado. La sala parecía ajena ahora, como si la observara desde la perspectiva de otra persona. Las paredes transparentes, los títulos enmarcados, el zumbido bajo de los equipos. Mi equipo dependía de mí para mantener todo en marcha, para sostener la estructura que yo había construido, nutrido y protegido. Todo aquello que se había dado por permanente. Me quité la goma del cabello de la muñeca y me recogí el pelo, el gesto familiar me ancló. Luego abrí el cajón superior y empecé. Lo primero que guardé fueron los documentos que nunca permitía que nadie más tocara. Alcances de proyectos, evaluaciones de riesgos, notas olvidadas de reuniones, facturas, registros de pago, presupuestos y cronogramas escritos en las horas silenciosas de la medianoche junto a una taza de café enfriándose. Coloqué cada carpeta con cuidado sobre el escritorio, revisando fechas y firmas, moviéndome con la misma calma precisa con la que depuraba un sistema defectuoso. Sin prisa. Sin pánico. Solo verdad. Envolví mis títulos en papel tisú y deslicé cada marco dentro de una caja. Después siguieron los premios, cada uno un recordatorio del trabajo que mi padre nunca reconoció, pero que la empresa no podía ignorar. Las paredes quedaron desnudas y frías, como si se prepararan para que alguien más se parara allí fingiendo entender el peso de ese cargo. Mi computadora portátil emitió un sonido. Los mensajes comenzaron a llegar. De mi equipo, de otros departamentos, de las mismas personas que habían asistido a aquella reunión en silencio. Puse la pantalla boca abajo. El silencio se sentía más limpio. Luego abrí un documento nuevo, no para explicar ni defender, sino para terminar lo que debía completarse. La carta de renuncia fue breve y tranquila. Sin emoción. Sin culpas. Solo el cierre formal de un puesto que ya había superado.
Luego vino el verdadero trabajo. Accedí a la unidad compartida y comencé a reunir lo que nadie había pedido, pero todos merecían ver: historiales de proyectos, asignaciones de recursos, registros de contratos, cada momento en que mi hermana había hecho promesas sin verificar una sola realidad técnica. No alteré el tono ni añadí comentarios. Simplemente compilé lo que ya existía. 2 horas pasaron como un solo y largo respiro. Cuando el archivo estuvo completo, no era una queja, era un reflejo. Mi mano flotó sobre el botón de enviar, no por duda, sino por precisión. El momento importaba. Los planes silenciosos no se anuncian, simplemente aterrizan. Lo envié al consejo, a los jefes de departamento, a los clientes que habían sido engañados. La línea de asunto decía simplemente: documentación y estado del proyecto. Sin drama, sin adornos, solo hechos. El teléfono sonó casi de inmediato. Primero el abogado de la empresa, luego un miembro del consejo, después 2 clientes. A todos los ignoré. Me moví por la oficina recogiendo bolígrafos, cuadernos, la taza que mi equipo me había regalado el invierno pasado. Solo dejé una cosa: un pequeño prototipo de un proyecto que habíamos salvado hacía 3 años. 40 horas de trabajo comprimidas en 2 días, alimentadas por el agotamiento y la determinación, un símbolo del trabajo en equipo que ningún ejecutivo había notado jamás. Le quité el polvo, lo coloqué derecho y lo dejé allí. Entonces mi hermana apareció en la puerta, sin aliento. ¿Qué hiciste? Su voz resonó contra el vidrio. Sus ojos recorrieron la habitación medio empacada, de las paredes vacías a las cajas abiertas. No me dijiste, no pudiste haber. No dije nada. Coloqué la última carpeta en mi portafolio y lo cerré con un clic suave. Ella dio un paso dentro, cruzando la frontera invisible que nunca respetó. No puedes irte, dijo rápidamente. Papá no lo permitirá. Estás cometiendo un error. Deslicé mi portátil dentro de su funda. No, respondí con calma. Estoy corrigiendo uno. Su boca se abrió, lista para torcer la historia en una donde ella siguiera siendo la víctima o la salvadora. Pero las palabras se detuvieron cuando vio mi escritorio, completamente vacío. El espacio que una vez contuvo mi trabajo, mis horas, mi presencia, estaba ahora desocupado. Por una vez, guardó silencio. Pasé junto a ella sin detenerme. El pasillo olía ligeramente a tinta de impresora y a café quemado, ese aroma que me había acompañado durante años. Cada paso se sentía deliberado, firme, más real que cualquier victoria que me hubieran concedido. Cuando llegué al ascensor, ya había programado una cita con mi abogada. Un mensaje apareció en la pantalla bloqueada, una oferta de trabajo que alguna vez rechacé por lealtad. La abrí, respondí y acepté. Mi padre llamó poco después. Su voz llenó el buzón de voz, tensa y suplicante. Necesitamos hablar. No hagas nada impulsivo. Pero ya estaba hecho. Nada de eso era impulsivo. Llegué a casa justo cuando la última luz del atardecer se extendía por la sala. El espacio estaba quieto, cálido, completamente mío. Puse el portafolio sobre la mesa del comedor, lo abrí y organicé los documentos en pilas ordenadas y deliberadas. El orden se sentía pacífico, la verdad, clara. Una pila para los contratos, otra para los pagos, otra para los cronogramas, otra para la correspondencia, y una última carpeta que contenía mi carta de renuncia, esperando una firma. Inspiré lentamente, apoyé el bolígrafo sobre el papel y firmé mi nombre con una certeza firme. Luego reuní los papeles, cerré el portafolio y pasé los dedos por el borde de cuero, un pequeño ritual que sellaba algo definitivo. En el silencio que siguió, nada se sintió mal ni incierto. Solo calma y claridad. Por primera vez en años, no me preparaba para arreglar lo que otros habían roto. Me preparaba para marcharme. Esta vez, no repararía lo que ellos habían destruido. Nadie habló cuando entré en la sala y tomé asiento. El aire se sentía denso, esperando que alguien lo rompiera. Mi padre fue el primero en intentarlo. Podemos resolver esto, dijo, con la voz esforzándose por sonar serena. Seamos racionales. Puse el portafolio sobre la mesa.
El golpe suave del cuero contra la madera cortó la tensión. Estoy aquí para formalizar mi renuncia. El abogado de la empresa inhaló con fuerza. Mi hermana parpadeó, la primera grieta visible en su confianza ensayada. La mandíbula de mi padre se tensó. No tienes que hacer esto. Abrí el portafolio, saqué la carta de renuncia y la coloqué con cuidado en el centro de la mesa, como quien coloca la última pieza de un juego que ya ha terminado. La suspensión sin causa documentada activa las cláusulas de indemnización, dije con calma. La sección 12 cubre la consolidación inmediata. El abogado asintió una vez, ya familiarizado con la cláusula. Mi padre parpadeó lentamente, procesando el hecho de que él mismo había firmado ese contrato 4 años antes. Mi hermana dio un paso adelante, su tono elevándose. Esto es absurdo. Estás exagerando todo. Lo único que tenías que hacer era disculparte. Sin decir nada, deslicé una segunda carpeta hacia ellos. La documentación de anoche, dije. Dentro había cronogramas, contratos, facturas, registros de pago y cadenas de correos, cada uno verídico, fechado y verificable. Todo lo que ella había elegido ignorar. El abogado dudó, luego abrió la carpeta. Su rostro palideció al pasar las páginas. Esto es extenso, murmuró. Mi hermana se inclinó sobre su hombro, los ojos agrandándose al leer. No puedes enviar esto a los clientes, dijo, con la voz quebrándose. Ya lo recibieron, respondí. Su mano se detuvo en el aire. ¿Qué? La voz de mi padre se resquebrajó. ¿Lo enviaste? Envié la documentación al consejo y a todos los responsables de los proyectos, dije con serenidad. Los informes precisos importan. El silencio cubrió la mesa. Mi hermana miró a mi padre, buscando rescate. Papá, di algo. Pero él no la miraba. Sus ojos permanecían fijos en la pila de papeles, un espejo que reflejaba todo lo que se había negado a ver. Nos tomaste por sorpresa, dijo al fin, en voz baja. No, repliqué. Revelé lo que ustedes ignoraron. El abogado carraspeó con cuidado. Legalmente, ella está en su derecho. Nada de esto viola la confidencialidad. Son registros internos, y los términos del contrato son vinculantes. La voz de mi hermana volvió a subir, aguda, desesperada. ¿Así que puede irse después de arruinarlo todo? Cerré el portafolio. No arruiné nada, dije. Solo dejé de pagar por sus errores. Mi padre presionó las palmas contra la mesa. Te necesitamos para la cuenta Hamilton. No podemos cumplir lo que tu hermana prometió. Ella no. Se detuvo, demasiado tarde. Mi hermana lo miró, atónita. ¿Me estás culpando a mí? Él la observó como quien ve derrumbarse un edificio, comprendiendo al fin que los cimientos siempre fueron débiles. Me puse de pie, colocando el portafolio bajo el brazo. Ya no es mi problema, dije. Ya acepté otro puesto. Mi hermana soltó una risa quebradiza. ¿Quién te contrataría después de esto? El abogado cerró la carpeta con los dedos temblorosos. Cualquiera que valore la competencia. La sala quedó inmóvil. Por un momento, nadie respiró. Tomé el portafolio. Mi padre dio un paso adelante, como para detenerme, pero su mano vaciló a medio camino. Aún podemos arreglar esto, dijo suavemente. No tienes que irte. Lo miré a los ojos, firme, serena, clara. Ya me fui. Luego salí de la sala de conferencias. Pasé junto al silencio atónito de mi hermana. Junto a la incredulidad pálida del abogado. Junto a la sonrisa desvanecida de mi padre. No miré atrás. Las puertas del ascensor se cerraron con un zumbido suave, sellándolo todo detrás de mí. Y así, toda la estructura que había sostenido comenzó a derrumbarse, sin que yo moviera un solo dedo. Salí al exterior sin comprobar si alguien me observaba. El aire se sentía más liviano, como si el peso que había cargado durante años finalmente comprendiera que ya no tenía a quien aferrarse. El ruido de la ciudad se fundía en un murmullo distante. Mis pasos sonaban firmes sobre el pavimento. En casa, la luz que entraba por las ventanas era suave y cálida, acariciando los muebles como una promesa silenciosa.
Puse el portafolio sobre la mesa del comedor, no como un final, sino como una simple conclusión. Ese espacio no me había quitado nada. No me exigía pruebas. Alimenté a Cooper, mi perro, y escuché el suave ritmo de sus patas sobre el suelo, pequeños sonidos terrenales de una vida ordinaria. Luego serví un vaso de agua, lo sostuve con ambas manos, del mismo modo en que solía sostener el café en aquellas primeras mañanas de oficina. El gesto me sorprendió, un hábito de una vida a la que ya no debía nada. Esa noche no revisé correos. No repasé conversaciones ni anticipé consecuencias. El silencio no se sentía pesado. Se sentía limpio. Por la mañana, me vestí sin prisa, eligiendo ropa que no necesitaba demostrar autoridad ante nadie. Conduciendo hacia mi nueva reunión, el horizonte de la ciudad se veía casi desconocido, no como un lugar del que escapaba, sino como uno que por fin podía ver con claridad. La nueva oficina era abierta, luminosa, llena del sonido fácil de personas que no caminaban sobre tensión. Cuando el responsable de contratación me presentó al equipo, nadie midió mi valor en comparación con el de otro. Simplemente estrecharon mi mano y sonrieron. Más tarde, de pie junto a la ventana con vista a la ciudad, pensé en todo lo que había dejado atrás, la carta de aceptación enterrada bajo servilletas de fiesta, los plazos imposibles que había salvado, la obediencia silenciosa confundida con armonía. Y luego pensé en el escritorio vacío, la carta de renuncia, el portafolio sobre la mesa, cada acto simple, deliberado, mío. Irme no fue una pérdida. Fue una apertura, una que creé con nada más que verdad, contención y el valor de dejar de rescatar a quienes confundieron mi competencia con obligación. Por primera vez en años, el silencio no se sintió como una desaparición. Se sintió como libertad. Al final, aprendí algo simple. El silencio no es rendición. Es una puerta, un lugar donde decides que entra y que nunca volverá a hacerlo. Marcharme no me rompió. Me devolvió a mí misma. Si alguna vez has estado en una sala donde tu valor fue tratado como ruido de fondo, deja que esta historia te recuerde algo. Tu vida no necesita su permiso para cambiar. Gracias por escuchar. Si quieres más historias como esta, quédate cerca. Aún hay más que contar.